a resolver la cinemática del tren de engranajes que se muestra en la figura. Este tren de engranajes consta de distintas ruedas dentadas que engranan entre sí, como se ve a continuación. La rueda dentada A engrana con la B, la cual a su vez se mueve solidariamente con la C. Esta rueda dentada C engrana con la D, que se mueve solidariamente con la E a la misma velocidad angular n3. Y esta rueda dentada E engrana con la F, que tiene una velocidad angular n4, que es la de la salida. Como dato me da el número de dientes de todas las ruedas dentadas y la velocidad de entrada del engrane A. Y me pide calcular cuál es la velocidad de salida del engrane F. Antes de pasar a operar, vamos a ver primero el concepto de diámetro primitivo. El diámetro primitivo de una rueda dentada es aquel que tendría una circunferencia equivalente si se tratara de una rueda de fricción. Es decir, si consideramos los engranes como ruedas, en donde la rueda, aquí ejemplificada, la rueda de fricción 1, transmite el movimiento a la rueda de fricción 2 únicamente por la fricción del punto de contacto. Entonces este diámetro primitivo es el diámetro que deberían tener la rueda 1 y la rueda dentada 2 para conservar esta relación entre la velocidad de la salida y la velocidad de la entrada. Es decir, me permite trabajar con diámetros y considerar la cinemática del engranaje como si fueran ruedas de fricción, es decir, como si tuvieran circunferencia en lugar de dientes. Bueno, conociendo esto, podemos ver que el módulo de los engranajes del engrane, de cualquier engranaje o par de engranajes que engranan entre sí, va a ser la relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes. Por lo tanto, el diámetro primitivo de una rueda dentada va a ser su módulo característico de ese engrane por su número de dientes. A mayor número de dientes, mayor será el diámetro primitivo, con una relación lineal con el módulo, digamos. Entonces podemos esquematizar los diámetros primitivos de las distintas ruedas como si fueran ruedas de fricción, donde vemos la rueda A, la rueda B, la rueda C, D, E y F en contacto entre sí con los distintos diámetros, el diámetro A, diámetro B, diámetro C, D, E y F, todos diámetros primitivos, con sus respectivas velocidades angulares. Es decir, con este esquema vamos a trabajar como si fueran ruedas de fricción. Entonces lo que podemos ver acá, que en este punto en donde contactan la rueda A y la rueda B, la velocidad lineal en ese punto tiene que ser la misma tanto para A como para B, porque es un punto en contacto de estas dos ruedas. Por lo tanto, la velocidad 1, si la vemos desde el engrane A, la vamos a calcular como la velocidad angular por el radio del engrane A. Y si la vemos desde la rueda B, esa misma velocidad B1 la podemos calcular como la velocidad de N2, la velocidad angular de la rueda B, por RB, el radio de la rueda B. Sería el radio primitivo A y el radio primitivo B. Podemos despejar entonces N2, que es el dato que no tenemos o que queremos hallar, y nos va a quedar N1 por RA sobre RB, primitivos los dos. Si hacemos un artilugio acá de multiplicar por 2 tanto el término de arriba como el término de abajo, numerador y denominador, podemos en el siguiente paso 2RA y 2RB son el diámetro primitivo A y el diámetro primitivo de B. Y ahora sí, como el diámetro primitivo de A es el módulo por el número de dientes de A y el diámetro primitivo de B es el módulo por el número de dientes B, y simplificando los módulos me queda una expresión en función a los datos que tengo, que son el número de dientes de la rueda A y el número de dientes de la rueda B. Entonces ahora tenemos la velocidad angular N2. Vamos a tratar de seguir avanzando y llegar a una expresión de la velocidad angular N4. Podemos hacer el mismo análisis
con la velocidad de este punto común de C y de D, y decir que V2 es N2 por RC más N3 por RD. N3, despejando, va a quedar esta expresión, haciendo el mismo artilugio, multiplicando por 2, y pasando esta expresión del módulo, podemos directamente, así como hicimos acá arriba, llegar a una expresión que N3 es N2 por el número de dientes de C sobre el número de dientes de D, porque la relación entre los radios es igual a la relación entre los números de dientes de las respectivas ruedas. Si acá reemplazamos N2 con la expresión que habíamos hallado antes, llegamos a la expresión de N3 en función a N1 y el número de dientes. Entonces tenemos N3, estamos a un solo paso de hallar la velocidad angular de la salida, que es lo que nos pide el problema. Para eso vamos a ver la velocidad del punto 3 en contacto con la rueda E y la rueda F. La velocidad 3 es vista de la rueda de la rueda E, N3 por RE, y desde la rueda F, N4 por RF, la misma velocidad V3. De aquí despejamos N4, que es lo que estamos buscando. Hacemos el mismo análisis anterior, que reemplazamos RE sobre RF por ZE sobre ZF. Estas relaciones son iguales. Y finalmente reemplazamos N3 por este valor que hallamos antes. Y llegamos a una expresión de N4, la velocidad angular de la salida, en función a la entrada y los datos del número de dientes de cada uno de estos engranajes, con esta relación. Si calculamos, hacemos los números, podemos llegar a la expresión de N4 y la velocidad de la salida para este tren de engranajes y una velocidad de entrada de 1500 RPM es de 41,7 RPM. Si vemos aquí esta expresión de la velocidad angular N4 en función a la velocidad de entrada y los números de dientes, podemos ver que en el numerador tenemos el producto de todas las ruedas que conducen el movimiento. Tenemos la rueda A, que es conductora del movimiento. Tenemos la rueda C, que también conduce el movimiento hacia la rueda E, a la rueda D. Y finalmente la rueda E, que es la que conduce el movimiento hasta el engranaje F. Es decir, las ruedas conductoras, los números de dientes de las ruedas conductoras, las que llevan el movimiento A, C y E, están multiplicadas arriba en el numerador, y en el denominador tenemos todas las ruedas conducidas. Es decir, B, que es conducida por A, D, que es conducida por C, y F, que es conducida por E. Es decir, el producto de la velocidad angular por los números de dientes de las ruedas conductoras dividido el número de dientes de las ruedas conducidas me va a dar la velocidad angular final. Y con esto entonces resolvemos el ejercicio de cinemática de engranajes.